quedar el local. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un real placer para mí presentar a nuestra querida Alicia Dickenstein para la charla del coloquio de hoy. Alicia es profesora emérita del departamento, investigadora superior del CONICET. Esta semana recibió el premio CONEX como figura destacada de la ciencia, con personalidad destacada de la ciencia. Pero además, sabemos que recibió antes muchos otros premios, entre, premio consagración de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Premio Internacional de la Academia Mundial de Ciencias y el, que más recordamos tal vez el Premio L'Oréal UNESCO, que hizo que su imagen estuviera por los aeropuertos del mundo. Pero además de todos estos premios y muchos más, que no sé qué le falta, el Balón de Oro y el Oscar. Recibió doctorados honoris causa de muchas universidades, Universidad Nacional del Sur, la del Litoral, el Instituto Real de Tecnología de Suecia. Pero además, mientras ella iba por el mundo recibiendo distinciones, nunca dejó de estar presente acá en la comunidad nuestra del DEME de Limas, participando desde el CODEP, desde el Consejo de Limas ahora. Y obviamente fue vicepresidenta de la IMU y directora del Departamento de Matemática. Y como sabemos, además siempre fue una gran defensora y luchadora por la igualdad de géneros en la ciencia y en la matemática. Y muchas otras cosas. No quiero que la presentación sea más larga que la charla, porque si tenemos que nombrar todas las cosas que logró Alicia, tenemos para rato. Pero por todo eso y por todo lo que no estoy contando, es realmente un placer para nosotros tenerla. Y nos va a hablar de geometría algebraica y redes de señalización celular. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción generosa. Las gracias van al final, pero voy a empezar por las gracias al comienzo. Quiero agradecer a mis colaboradores, todos los que están acá. Quiero agradecerles a ustedes, quiero agradecerles al Departamento de Matemática que me dejó realizar mi carrera, me apoyó. Quiero agradecer a la educación pública que me trajo hasta acá y al CONICET que también me trajo hasta acá. Son cosas tan importantes para nosotros y no tan obvias en este momento. Entonces, ahí dice que hay 38, son un poco menos, pero me voy a saltear algunas, o sea, no duden en pararme, es preferible ir más lento y yo ya sé qué parte me voy a saltear, me puedo saltear alguna otra. Entonces ese es un pequeño resumen de lo que quiero hacer. Voy a dar una fuente de inspiración. La charla está en inglés porque adapté una charla que di hace 2 semanas en Tokio y hay una cosa que me olvidé de borrar que ahora van a ver. Voy a hablarles de redes de reacciones químicas con cinética de acción de masas. Les voy a mostrar algunos sistemas biológicos importantes. Les voy a hablar de los sistemas MESI, que con visión de futuro los definimos con Mercedes en 2018, antes de que ganaran la tercera Copa del Mundo. Después les voy a hablar de cotas inferiores que vienen de generaciones poliedrales. Esa es una herramienta de geometría algebraica que usamos para estudiar estas redes bioquímicas. O sea, decidí esencialmente concentrarme en una herramienta y está ahí en el punto 5. El punto 6 es algo que estamos haciendo ahora con Mercedes, con Rick Richter, que es un brasileño que estuvo acá la semana pasada, y con Magali Giaroli, que creo que es lo que me voy a saltear. Y después les voy a contar otros abordajes computacionales para estas cosas. Bueno, entonces esta es una de las fuentes de inspiración. Es un artículo de Stas Schwarzman que estuvo acá en el 2018, lo invitamos a un curso que había de introducción a la biología de sistemas. Y ellos dicen que es muy importante establecer un comportamiento predictivo para entender qué es lo que van a pasar con las redes de proteínas y que eso no se puede hacer sin modelos matemáticos. Entonces, es cierto que esto es una frase del 2016, no sé si 2016 o 2018, creo que me confundí, pero igual, es antes del boom de la inteligencia artificial, pero sigue siendo cierta y es lo que nos movió. Esta es la frase que me olvidé de borrar. Había una charla paralela cuando di la otra en Tokio, donde alguien que hablaba si tenemos que salir de la información que nos dan los datos o de la modelización matemática, que es algo que ahora empuja. El modelo estándar, como dice ahí, usa álgebra y geometría. También cuando hay pocas moléculas, el modelo estándar es estocástico. Y y ahora se viene el Machine Learning, que no está en mi charla.
ni en mi trabajo por ahora. Entonces la ley de mass action la propusieron dos noruegos en el siglo XIX, Culver y Bagge. Uno era un químico y el otro era un matemático. Y se nota, la teoría es muy matemática. Y bueno, la publicaron en noruego y no se los acreditaron. Finalmente después la publicaron en francés, pero apareció un holandés que hizo algo parecido, pero finalmente lo publicaron en alemán, que era la lengua franca de esa época, y les dieron la atribución. Y esencialmente la idea es que si tengo dos moléculas, o sea, lo que queremos entender, o sea, hay moléculas o en general especies químicas, a veces pueden ser zorros y conejos, hay varias cosas que se modelan de manera parecida, pero lo que uno quiere entender es cómo van a evolucionar con el tiempo. Supongamos que tenemos moléculas y lo que queremos entender es la concentración a lo largo del tiempo. Y la concentración es más o menos como el número de moléculas por unidad de volumen. Y realmente es como una probabilidad, la probabilidad de que la molécula esté ahí o no. Entonces la idea es que la probabilidad de que haya una reacción entre dos o más moléculas es proporcional al producto de las concentraciones, es decir, que la probabilidad es igual al producto de las probabilidades, es como si fueran sucesos independientes. Entonces esto que está acá es una red mínima. Esta es una red para el caso n igual a 1 de un paper importante de inmunología de científico que se llama McKeithan, que estaba tratando de explicar cómo puede ser que las células T, los linfocitos, puedan diferenciar entre antígenos propios y foráneos. Lo voy a pasar un poco rápido, pero veamos la notación. Entonces, esto quiere decir que hay una célula T, la célula T es el linfocito, que se une con esta otra proteína, que es la que descubre el antígeno, y forman este complejo de manera reversible, o sea, hay una reacción que va para acá y otra para allá. Este complejo se modifica y forma este otro, y este vuelve a separarse en T y M. O sea, en este grafo que ven acá, esto es un grafo dirigido o dígrafo de reacciones. Hay 4 especies químicas, T, M, C0 y C1. Hay 4 reacciones que son las 4 flechas. Lo que están acá en las etiquetas de los vértices, los llamamos complejos. Este es un complejo bimolecular que tiene T y M, que son los que van a reaccionar, y esto tiene uno solo, son monomoleculares. Y esos K son números positivos que son constantes de reacción. La velocidad de reacción va a ser proporcional a esas constantes. Entonces, antes de seguir, lo que les quiero decir es que para meter la manera matemática de poner esto es, bueno, ordenamos las variables de alguna manera, T o las especies T, M, C0, C1, por ejemplo. Entonces, este vector tiene un T, un M, ni C0 ni C1, lo identificamos con el vector 1, 1, 0, 0, E1 más E2. Este sería E3 y este sería E4. O sea, vamos a identificar estas sumas de complejos con vectores, con enteros no negativos. Entonces, lo que dice la ley de acción de masas es que lo que uno quiere estudiar es la concentración en función del tiempo de estas 4 especies químicas. O sea, tenemos una curva en R4 que para todo tiempo, donde esté definida, da las concentraciones de cada una de estas cosas. Y estas son las ecuaciones. Déjenme nomás que les muestre algo. Por ejemplo, si yo quiero mirar derivada de xt, esto es la concentración de t respecto al tiempo, me fijo en todos los lugares donde está t, en este caso solo acá, le sale una flecha y le llegan 2. En esta flecha que le sale aparece menos K12 por el producto de estas concentraciones, le aparece un más K21 por la concentración de este y un más K31 por la concentración de este. Y acá, como hay 3, como está el C0, el C1 y el M, este término aparece en todos esos, salvo acá. Está bien que acá no está. Entonces esa es la forma, y esto es casi lineal aparentemente, pero está este término XT por XM que no es lineal. Pero hay muchas linealidades ocultas adentro. Y entonces lo que es fácil ver, o sea, matemáticamente uno se da cuenta que no hay nada que diferencia T de M, ¿no? T más M más T. Entonces, estas dos ecuaciones son las mismas. Entonces, si las resto me da 0, pero otra manera de decir, otra manera de encontrar una base de las relaciones lineales es que la F1 más la F3 más la F4, o bien la F2 más la F3 más la F4 dan 0. Y esto da 2
relación, esto quiere decir, la suma de las derivadas de la primera, tercera y cuarta variable es 0. Entonces, si en algún intervalo conexo en el que estén definidas, tiene que la suma de las x tiene que ser igual a una constante, porque la derivada es 0. ¿Está bien? Entonces, estas funciones tienen que ser igual a t1, estas a una constante t2, y este t1 y t2 dependen, por ejemplo, de lo que vale en tiempo 0. O en cualquier tiempo que uno elija. Entonces, lo que uno observa es que si bien es una curva en R4 la trayectoria, vive en un plano de dimensión 2, que es el plano que está cortado por estas dos ecuaciones lineales trasladadas. Y eso es el aspecto general. O sea, en general hay una red de reacciones químicas, es un conjunto de especies. En un conjunto de especies es un grafo dirigido, G, que tiene vértices, ejes, estas constantes de reacción que etiquetan los ejes, estos complejos que van a ser esos vectores enteros no negativos, que son los complejos que etiquetan los vértices. Los ejes corresponden a las reacciones, y lo que miramos se llaman también reaction rate constant, como se dice, constantes de reacción. Y miramos la conservación en función de tiempo, y hay un sistema autónomo de ecuaciones diferenciales que es así. Esto es un vector de x1 de xt, este es un vector y sub j menos u sub i, son esos dos vectores enteros, que los restos es un vector, o sea, esto es una ecuación vectorial, y lo que se ve es que estos son combinaciones lineales de estos vectores. Lo que se ve es que cualquier f vive en el subespacio que generan las diferencias i sub j menos i sub i, donde estos son los complejos que están en la punta de la reacción, si hay una reacción que vaya de i a j. Eso es lo que se llama el subespacio estoquiométrico, que es el subespacio que es paralelo, que sería poner estas dos cosas iguales a 0. Entonces, la primera observación, que bueno, es la primera pero fundamental, que las f son polinomios con coeficientes reales, en realidad tiene una estructura combinatoria que depende del grafo de reacciones, y una cosa interesante de esa estructura combinatoria es que la dinámica es, el hortante positivo y el hortante no negativo son lo que llaman forward invariant para la dinámica. Quiere decir que si empiezo una trayectoria en el hortante positivo nunca me voy a salir, y si empiezo en no negativo tampoco me voy a salir. No me puede, de golpe, tiene sentido si vamos a modelar concentraciones, no tiene sentido que se pongan negativas. Y hay muchas otras modelizaciones que no son solo moléculas que tienen esta forma, pero por ejemplo, si alguna vez vieron el sistema caótico de Lorentz, no tiene esta forma, y es fácil entender cuáles son polinomios bastante generales, pero es fácil decidir cuáles aparecen. Y cuando hay los que están en química suelen aparecer, a veces se juntan 3 o 4 moléculas de algo. En bioquímica, como son moléculas, las proteínas son moléculas enormes, es muy difícil. A lo sumo habrá 3, pero es muy difícil que haya más de 2 que se estén juntando. ¿Por qué decís que el sistema de Lorentz no carga? Porque son polinomios las ecuaciones, ¿no? Sí, son polinomios. ¿Y que are not of this shape? Not of this shape quiere decir no son polinomios, pero que no aparece, o sea, no todos los polinomios aparecen así. Los polinomios que aparecen así cumple que en el FI, si veo un término que es negativo, el XI tiene que estar dividiendo el monomio que veo. Tienen aparte de ser polinomios, tienen una propiedad más, y las de Lorentz no lo tienen. En la derivada respecto de I aparece menos X por Z, que no es ni I ni Z. La teoría básica la desarrollaron ingenieros químicos en los 70 y 80, y la persona que la trajo más hacia la geometría algebraica fue una matemática alemana muy buena, Karin Gattermann, que falleció muy joven de cáncer en 2005. Y después hay un montón de gente que no voy a nombrar. Entonces, el setting de esta charla es voy a hablar en redes de reacción química en general, donde aparecen redes que aparecen en bioquímica con cinética de acción de masas, y los parámetros que vamos a mirar son esos K y J, y también los T's, lo que llaman las total amounts, las cantidades totales, que eran los lados derechos de esas ecuaciones lineales de conservación. Para nosotros los parámetros van a ser todas esas, y lo que en realidad estamos mirando son familias de
sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias que dependen de todos esos parámetros. Y vamos a tratar de usar herramientas combinatorias y álgebra geométrica. Entonces lo que queremos hacer es, de alguna manera, tratar de explorar el espacio, que en general es enorme, pero tratar de sacar propiedades cualitativas, diciendo esta cosa puede pasar, esta no, por ahí si esto es muy grande puede pasar esta otra cosa, etc. O sea, tratar de, sin necesidad de hacer una simulación o de observarlo en el laboratorio, qué comportamientos cualitativos puede tener la dinámica de estas redes. Y lo que es interesante es que hay muchas herramientas que ya están, pero esas herramientas en la práctica, con la cantidad de parámetros y variables que hay, no se pueden hacer, entonces hay que ingeniárselas, inventar algo más. O sea, esto trae, primero, cómo adaptar lo que está, y segundo, lleva a desarrollar otras herramientas que todavía no están. Y eso, les voy a mostrar algunos resultados y algunas desafíos. Entonces, una definición importante es que algo es un estado estacionario si son las soluciones constantes, ¿okay? La derivada de cero, en realidad, como este es un sistema determinístico, las f son c infinitas, son hermosísimas, o sea que una vez que conozco la condición inicial, la solución es única, por lo menos localmente. En realidad lo que vamos a ver es que la mayoría de los ejemplos que vamos a tener, las soluciones están acotadas, que la solución se mueve en un compacto, entonces hay un teorema fácil que dice que están definidas para todo tiempo mayor o igual que cero. O sea, yo me voy a desentender del intervalo porque en todos los ejemplos que voy a mirar están definidas, las que están en cero están definidas en todos los reales positivos. Y entonces, o sea, muchas veces los biólogos dicen cuando evoluciona y llega a steady state, o sea, no llega, pues estoy en steady state, nunca salí, tampoco puedo llegar, ¿está bien? Pero se aproxima suficiente. En la práctica es como estar. Pero bueno, y los estados estacionarios llevan a la dinámica del sistema, porque si una trayectoria converge, no tiene por qué converger, pero si converge, el punto límite tiene que ser un estado estacionario. Y estados estacionarios que son inestables producen ciclos o producen otras cosas. También generan lo que uno está viendo en la dinámica, bifurcaciones, etc. Entonces, pero claro, si tengo que mirar los ceros de mi f, lo que tengo que mirar es esta curva verde que está dado por f iguales a 0. Eso es una variedad algebraica afín, que es algo dado por ceros de polinomios. Entonces tengo esto, esto sería su espacio estoquiométrico, y estas son las ecuaciones lineales iguales a distintos valores t. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si tengo esta curva verde, esto es para un valor fijo de k. Si empiezo a mover esto en el ortante positivo, acá tengo un punto, acá tengo un solo punto, acá tengo dos, pero este es tangente, o sea, esto es lo que llamo un estado estacionario degenerado. Acá tengo tres no degenerados, pero puedo tener no solo uno, sino tres. O sea, la dinámica es determinística, pero depende de dónde empiece. Si estoy a esta altura con este valor de t, de dónde empiece, puedo ir a parar acá o acá. Típicamente cuando es así, estos dos son estables y atraen, y este es inestable. Pero depende de dónde empiece, a dónde va a parar, y a veces los biólogos dicen la célula puede tomar decisiones. O sea, no es que puede, bueno, la decisión es cuál es la concentración T inicial, pero una vez que está y sé dónde empiezo, ¿no? Y como escribí acá, el número de puntos de intersección depende de las cantidades totales, y yo ya dije que los límites son siempre estados estacionarios. Entonces, la definición es que el sistema exhibe multiestacionalidad si pasa como lo que vimos ahí. O sea, esta violeta, esto lo saqué de otro paper de Lisenda Feliu y Mate Telek. Esto es para un valor de las constantes de reacción. Acá hay uno solo, pero de golpe en este valor de t hay 1, 2 y 3. Entonces, cuando hay más de una solución positiva para un cierto valor t, se dice que el sistema es multiestacionario. Pero fíjense, esta otra violeta es una curva que corresponde al mismo sistema, pero con otro valor de los parámetros, y acá es monoestacionario siempre. Entonces tengo estos parámetros k que varían y los t, y la pregunta es si para algún valor de k y t me puedo encontrar con más de una solución positiva en la misma clase. La pregunta, en principio, es algorítmica, es una cuestión de geometría algebraica real que es algorítmica, pero se escapa la cantidad de variables de cualquier cosa que uno pueda implementar tontamente. Entonces, la idea es explorar el espacio parámetro y poder responder estas preguntas.
Entonces, acá lo que les decía, que todas las células tienen solamente la misma información genética, pero sin embargo hay distintos comportamientos y dicen que eso tiene que ver con esta cosa de la multiestacionalidad, de evolucionar a distintos estados estacionarios. Y en general, o sea, cuando uno hace un modelo biológico, tiene que tirar la mayor parte de las variables. Es demasiado compleja la naturaleza. O sea, se estudian unas pocas variables. Entonces, parte de lo que ya en eso está, ya los modelos que uno hace están simplificados. No puede ni medir todo ni puede estimar. Y matemáticamente también, algunas de las preguntas, bueno, a lo mejor hay un modelo más simple que yo puedo estudiar que el que tengo, pero que siga teniendo las características cualitativas que veo y etcétera. O sea, los biólogos lo hacen, nosotros también lo hacemos, pero después hay que extrapolar y decir dónde. Entonces, esto que está acá es un esquema de lo que hace una enzima. Por ahí se acuerdan de la enzima, una enzima de la escuela secundaria. La enzima lo que hace es viene, cataliza una reacción, hace que se produzca y después se va así como vino. O sea, lo que hace la enzima es que acelera las reacciones, hace que se produzcan a una velocidad compatible con la vida. Sin las enzimas no funciona. Entonces, lo que típicamente hace, agarra ese sub-0, que es lo que llama un sustrato, son todas proteínas estas, pero agarra un sustrato, se une, forman este complejo intermedio y después la enzima se va, pero el S0 queda lo que llama en general modificado, en este caso fosforilado, o sea, se le adiciona un grupo fosfato y ahí está activado. ¿Qué quiere decir que está activado? Que después va e interactúa en otras reacciones. Y típicamente hay una enzima E que pone el grupo fosfato y una enzima F que lo saca, y esto en un momento se llamaba un ciclo inútil, pero Fischer y Krebs ganaron el premio Nobel en mostrar, de medicina o fisiología, en mostrar que esta es la manera de transmitir energía en la célula. Entonces acá F son enzimas, estos se llaman sustratos. Y estos tiene todo este nombre, ES0, pero es una sola molécula. Tiene ese nombre para recordar que viene de estas dos que se juntaron. Y acá también. Y yo les puse distintos colores y se los puse, por un lado porque tienen distintos roles, y segundo porque matemáticamente son distintas. Y después lo vamos a ver. Tengo la S0, la S1, la E, la F y estos dos intermedios. O sea, esto tiene 6 especies químicas, 6 complejos, 6 reacciones, 6 constantes de reacción, y típicamente se representan con esto, que se olvida de toda esa información. Este dibujito es todo eso. Entonces, esto es lo mismo, pero acá hay dos. Adquiere un grupo fosfato y después adquiere otro. Entonces tengo matemáticamente, por ahí uno las quiere llamar X, Y, no sé qué, las de que es el doble fosforilado. Hay 4 intermedias, la quinasa es la que pone y la fosfatasa es la que saca. Estas son las ecuaciones que no las vamos a mirar ahora, pero eran parecidas, tienen estos parámetros K por todos lados, que son números reales positivos, y no son lineales, pues tienen estos productos, cuando se junta un S con una enzima. Y están estas leyes de conservación. Esta es la de los sustratos, más los intermedios del camino, la de una enzima y la de otra, que son intuitivas, pero es fácil de probar. Entonces, fíjense, acá tenemos 10 variables y 15 parámetros, entre los 12 K y J y los 3 de esto. O sea, acá ya hay 25 variables y es de las cosas más chicas e interesantes que uno puede estudiar. Y hay muchas cosas que no se saben de esto y es una de las cosas más simples que tiene algún interés. Entonces, estas son diversas redes enzimáticas. Esta es una cascada sobre la que voy a volver. La que sale acá, el producto acá, que es el sustrato, es la enzima en el nivel que sigue. Y la diferencia acá es que hay la misma fosfatasa de K distinta. Estos son procesivos, distributivos, que ahora no voy a hablar. Esto está en otro paper con otros mecanismos, y esto es un paper de Science de una enzima bifuncional en Escherichia coli, que es muy interesante, pero me lo voy a saltear. O sea, si uno tiene suerte, se encuentra con cosas como estas, o tal vez estas, pero a veces tiene esto, bueno, si tiene esto, tiene suerte, pero típicamente por ahí va a encontrar esto, cosas así. Entonces, hay una cosa que se llama el ERK. ERK es Extracellular Signal Regulated Kinase, el camino ERK, que es, o sea, esto que está acá es la membrana de la célula.
Acá viene este que está acá, el ligando que se une a alguien, todo esto no está acá, y genera esta cosa que se llama RAS. RAS actúa como enzima y actúa sobre RAF, fosforiliza RAF. RAF una vez que está fosforila. Una vez que está fosforilado, fosforila este otro, después es el doble fosforilado se va y actúa y finalmente hace un factor de transcripción y después la célula se divide, se muere, hace alguna otra cosa. Y cuando esto no funciona bien, típicamente hay enfermedad. Entonces, a veces esta red, a veces se le asigna lo que se piensa que también tiene una retroactividad, que el último fosforilado de acá viene y actúa acá arriba. Y esto ya lo conté. Y entonces, por ejemplo, en sin retroactividad, hay 8 sustratos, 4 enzimas, 10, o sea, hay 22 variables y 37 parámetros, o sea, tenemos 59 variables. Entonces la pregunta es cómo hacemos para estudiar la familia de ecuaciones dinámicas, de ecuaciones de sistemas dinámicos polinomiales con tantos parámetros. Entonces una de las cosas que hicimos con Mercedes, les contaba, es definir lo que llamamos una estructura MESI, que quiere decir esto, modificaciones de tipo enzima sustrato swap con intermedios. Nos daba muy cerca de MESI y le agregamos una S para que sea MESI, pero tenía iSwaps. Y entonces lo que hicimos es, mirando el grafo de reacciones, generamos otros grafos. O sea, lo fundamental es que nos vimos que hay una partición de las especies natural, que es parecida a los que les mostré ahí, que aparecen casi todos los ejemplos que aparecen a esa partición natural de las especies. Y entonces, mirando cosas del grafo de reacciones, sin hacer más nada, se puede decidir si hay estados estacionarios que estén en el borde del ortante que puedan llevar la dinámica, y si eso no hay, se puede decir, no, acá mirando nomás estos grafos puedo decir que no hay, y si no hay, por ejemplo, eso quiere decir que cualquier trayectoria se tiene que mantener a una distancia positiva del borde que depende de la trayectoria, pero que no se puede acercar demasiado. Vemos que el sistema son conservativos, damos todas las leyes de conservación. Y, por ejemplo, lo que sucede es que una manera de mirar esta variedad, los f's iguales a 0, es poder recorrerla. O sea, es poder parametrizarla. Si uno tiene una variedad lineal, puede escribir x menos y igual a 0, puede decir son los puntos t, t. Y cuando muevo t, la recorro. En general, una álgebra algebraica no se parametriza. Pero en muchos ejemplos de estas redes bioquímicas se parametrizan. Nos preguntamos por qué pueden parametrizar. No solo pueden parametrizar, sino que muchos se parametriza con monomios. Y las ecuaciones se pueden traducir a binomios. Entonces lo que vimos es por qué sucede y dimos condiciones mirando simplemente el grafo de reacciones que explican que eso va a pasar y no hay que hacer ninguna cuenta y así. O sea, tratamos de entender por qué la gente podía hacer las cuentas. ¿Está bien? Y hay unos teoremas que ahora no se los voy a contar, pero son muy lindos. Entonces, estos son los gráficos, digo, es una pavada armarlos a partir de la red, tampoco voy a dar cómo se hacen, pero realmente la respuesta es inmediata y la mayoría de las redes que aparecen tienen esta estructura. Entonces, la herramienta que sí les quiero contar es esta de degeneraciones, así que me voy a parar un cachito en esta. Entonces, primero les tengo que decir qué cosa es una subdivisión regular. O sea, estos puntos negros que ustedes ven acá abajo son los exponentes de los monomios que aparecen. Por ejemplo, si yo tengo x1 por x4 y hay 4 variables, el exponente es 1, 0, 0, 1. Acá dibujaría el punto 1, 0, 0, 1. Acá estoy pensando que tengo un sistema en 2 variables. O sea, aparecerá, no sé, 0, 0 será un exponente, ahí aparecerá x cuadrado por y, o no, x cuadrado por y, x por y cubo, no sé. Lo que ven ahí son el 1, 3, 3, 4, los exponentes de los monomios que aparecen. ¿Está bien? Tengo un sistema de polinomios, que es lo que típicamente se llama RALO, es porque aparecen ciertos monomios. Entonces dibujo acá, esos puntos negros son los monomios que están apareciendo. Y después lo que hago, agarro una función h que me da una altura arbitraria. Si le pongo cualquier h, cualquier punto A le pongo una altura h de A. O sea, esto podría ponerlo abajo, pero es lo mismo, porque no depende a qué altura pongo. Lo pongo. Entonces tomo lo que se llama la cápsula convexa inferior, o sea, tomo la cápsula convexa pero miro la parte de abajo y lo proyecto sobre el plano original. O sea, proyecto los dominios de linealidad, ¿no? O sea, le tomo la cápsula convexa, esos puntos levantados, me va a dar una cosa cortada así, poliedral, lo proyecto
y me fijo lo que me dio abajo. Algunos puntos no los voy, algunos puntos no los voy a ver porque este punto estaba acá arriba, no está abajo, cuando abajo no lo veo. Si tomo H suficientemente general, lo que me va a dar abajo es una triangulación. Si tomo H igual a 0, no me va a cortar nada, me va a quedar todo el dibujo. El H puede ser más o menos fino, pero cualquier H genera, cualquier altura H genera, aunque esté abajo, genera esto que se llama una subdivisión regular. Y si es una triangulación regular, que no todas son regulares. Entonces, lo que hacemos con esto es tratar de dar regiones en el espacio de todos los parámetros donde aparece este fenómeno de multiestacionariedad, donde podamos decir que hay unos valores de K y T para los cuales hay más de una solución positiva en la intersección de los ceros de las F con las leyes de conservación. Y tomamos una idea de este paper. Frédéric Vian estuvo acá en Buenos Aires hace unos años, y estos en geometría algebraica es lo que se llama degeneración histórica. Deben explicarle lo que es con un ejemplo. Entonces, estos que están acá son mis exponentes, que son acá el 0, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, no sé, cualquier cosa dije, ¿no? 0, 0, 2, 0. 2, 0, gracias. 0, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3. Ahora sí. Entonces, y tomo la matriz, o sea, para dar dos polinomios, ahora simplemente tengo que decir qué coeficientes pongo. Tengo que dar, estos son los coeficientes, estos son los exponentes, estos son los coeficientes del primero y los coeficientes del segundo. Eso quiere decir, el primer polinomio tiene 1 por x a la 0 y a la 0, que es 1, menos 2 por x cuadrado, más 1 por y, más 1 por x cuadrado y, etc. ¿Está bien? Acá, como hay un 0, no me va a aparecer x y cubo. ¿Está bien? Con esto, o sea, dar este sistema, una vez que di los exponentes, es lo mismo que dar la matriz C. ¿Está bien? Entonces, lo puedo escribir así, la matriz C por el vector de monomios igual a 0. Entonces, fíjense, la primera cosa obvia es que si hay una solución XY positiva, este es un vector positivo. O sea, esta matriz C tiene que admitir un vector positivo en el núcleo. La primera restricción que tiene que tener la matriz para que sea posible que haya una solución positiva. Otra cosa que pasa, esto amarillito que dibujé es lo que se llama la cápsula convexa de esos puntos, los puntos negros. Y entonces hay un teorema que es el teorema de Besud que dice el grado de esto es 3, 2 más 1, y el grado de esto es 4. No puede haber más de 12 puntos aislados. A lo sumo hay 12 soluciones aisladas. Pero hay un teorema muy lindo que hicieron los rusos, que dice, bueno, la cantidad de soluciones con x y ambos no nulos, a lo sumo, es el volumen normalizado de esta figura. El volumen normalizado en este caso es 2 factorial por el volumen euclidio, que da 8. O sea, ya sabemos que a lo sumo hay 8 soluciones positivas, porque x y positivos son ambos no nulos. Entonces, la teoría general sobre los complejos nos dice no puedo tener más de 8, pero yo quiero saber cuántas positivas puedo encontrar. Entonces, tengo mi F1 y mi F2. Esto que ven acá es una de las subdivisiones regulares de este dibujo que tenía recién, ¿no? Tengo este dibujo, hay una manera de poner H's, poniendo H ceros, creo que es 0, no sé, creo que 0, un 1 acá, creo que un 1 acá, un 1 acá y un 3 y 0 acá, ahora vemos dónde. Hay una manera de levantarlo y produce... Una altura arbitraria en cada punto. Una altura arbitraria. En cada uno. En cada uno, ¿está bien? Sí. Y después tomo la cápsula convexa y proyecto la parte inferior. Entonces, si hago eso, voy a conseguir estos 5 triángulos de acá, simples. El de acá no está pintado porque lo que sucede es que después me quiero preguntar cuándo. Yo ahora me olvido de todos los monomios y miro nada más los monomios que tienen estos exponentes, como si poner 0 el resto de los coeficientes. Y me pregunto cuándo el sistema que tiene nada más que estos exponentes tiene una solución positiva. O sea, la idea es así. Pienso que todo lo demás tiene 0, miro este sistema y después pienso, bueno, si los demás coeficientes son chiquitos, si acá encontré una solución positiva, por el teorema de funciones implícitas la voy a poder extender. Pero después quiero hacer lo mismo con esto. Quiero poner acá, suponer que los demás son chiquititos y extender si tengo una acá, y extender si tengo una acá, extender si tengo una acá, y quisiera poder extender todas juntas. Lo que permite extender todas juntas es que la subdivisión es regular, que hay una cierta H que induce esto. Es lo que genera que esa intersección de abiertos sea no vacía.
Y entonces lo que tengo que decir que si restringo a cada uno de estos hay una solución positiva. Eso se dice que el simple está positivamente decorado por la matriz de coeficientes. Si miro nada más que el cachito de la matriz que tiene estos monomios, que en este caso con mi C era esta, lo que tiene que pasar para que tenga una solución positiva es que los determinantes sean, los menores sean alternados. O sea, si saco el primero me da -1, si saco el segundo me da +2, si saco el tercero me da -3. Entonces, como me da positivo, negativo, positivo o al revés, entonces digo que este simple está orientado positivamente. Y el teorema dice es que si tengo acá 4 simples orientados positivamente por la matriz de coeficientes, entonces mi sistema original no sé cuántas soluciones reales tiene, pero puedo degenerar los coeficientes para conseguir al menos 4 soluciones positivas. O sea, de hecho este sistema tiene 2, pero los podemos escalar para conseguir por lo menos 4. ¿Por qué tiene 2? Una es F1 igual a 0 es la roja y F2 igual a 0 es la azul. Se encuentran acá y se encuentran acá. O sea, hay 2 soluciones positivas. Pero entonces lo que vamos a hacer es vamos a mover los coeficientes para que en vez de 2 haya por lo menos 4. De hecho, vamos a conseguir 4 en este caso. Entonces la idea es así. Si tomo estos H's 1, 0, 0, 0, 1, 3 que les mostraba recién, eso genera esta subdivisión que les mostré. Entonces el teorema dice, tomo un H que induzca las subdivisiones. Entonces hay un T sub 0, siempre es suficientemente chico, uno nunca sabe cuán chico porque es teorema de funciones implícitas, pero dice en qué dirección hay que mover los coeficientes. O sea, hay un T0 positivo, de tal manera que si T es más chico, pero 0 no puedo poner, el número de soluciones no degeneradas de este sistema deformado es por lo menos 4. Y lo que hacemos es, el cuarto monomio lo multiplicamos por T al H4, el tercer monomio por T al H3, el segundo por T al H2, etc. Los términos que no ven es porque los coeficientes son 0. Los que van con el primero tienen T al H1, con el segundo T al H2, así. Y el teorema, en este caso, basta tomar, por ejemplo, T igual a 1/12. Y lo que es interesante es que es difícil calcular las soluciones de un sistema no lineal. O sea, se puede aproximar, se puede usar Newton-Raphson, pero hay que estar suficientemente cerca. O sea, hay muchos métodos. En general, las implementaciones numéricas lo que hacen es homotopías. Agarran un sistema que saben resolver y tratan de trazarlo, pero tienen que evitar el discriminante y son cosas aproximadas. Pero hay un método simbólico que funciona realmente para dimensiones chiquitas, que da una respuesta, que es precioso, que da una respuesta exacta. Esto está implementado en un sistema Singular, que es de Alemania, que ahora está incorporado en un sistema muy grande que se llama OSCAR, que están haciendo, y lo implementó Enrique Tobis cuando estaba haciendo acá la tesis y la licenciatura, y da 4. O sea, esto es totalmente creíble, no es nada aproximado, no les puedo explicar cómo funciona, pero no es aproximado. Hay 4, no hay ninguna duda, no hay ninguna aproximación. O sea, lo que dice el teorema es que hay por lo menos 4, pero podría haber más, hasta 8, pero en este caso con esos coeficientes solo hay 4. Y el problema de este procedimiento es que también hay que hacerlo con números fijos, no puedo poner parámetros, no puedo intentar ver qué pasa con la familia, por ahí hay demasiados branches. Si esto es mayor que 0, menor que 0, no sé qué, siga por acá, siga por allá. Es un teorema que yo adoro, que va a Hermite y a calcular unas asignaturas de unas formas cuadráticas. Es precioso el teorema. Lo que no entiendo es el significado del nuevo sistema, de este sistema. Esto, o sea, lo que dice es lo siguiente: yo te doy el sistema original. Si yo el significado práctico, concepto. Te voy a explicar cuál es el significado práctico. El significado práctico, si vos mirás, yo tengo las CAEs, mi sistema tiene CAEs. Acá. Mi sistema tiene CAEs. Entonces yo lo que voy a hacer es voy a modificar las CAEs para que hagan el efecto de multiplicar por T a la H. Y para esas CAEs voy a encontrar muchas soluciones reales. O sea, ese teorema dice, hay una manera de modificar los coeficientes, de escalar o de generar los coeficientes para asegurar que hay al menos tantas soluciones positivas. Yo no voy a ponerla, lo que voy a hacer es voy a cambiar mis K's y en la dirección que me dicen las H's, y entonces voy a conseguir muchas soluciones positivas. ¿Esos K's no son algo físico, digamos, algo que tiene que ver con los elementos, digamos? Sí, pero algunos se pueden modificar.
Depende de algunos de la temperatura. Sí, hay algunos que son dificilísimos de modificar y vienen así. Y hay algunos que se pueden modificar, unos más que otros. Pero aparte, digamos, sí. Por ejemplo, Mercedes hizo un trabajo con Adrián, ya me acuerdo el nombre. Turhansky. Adrián Turhansky, que él es un químico, y también ellos hicieron un trabajo, esos parámetros no tienen nada que ver con la realidad, no sirve, ella tuvo que trabajar y logró encontrar unos que tenían mucho más sentido físico. Después está ese problema de que tenga el sentido físico, pero la pregunta es, que estamos respondiendo por ahora, es si tiene algún sentido, si tiene sentido buscarlos, o si no los vas a encontrar, o si los vas a encontrar, más o menos por dónde los podrías llegar a encontrar. Sí, en general hay algunos que no se pueden modificar. Hay muchos que no se pueden medir, además. O sea, pero hacer experimentos es muy caro. Entonces la gracia es, bueno, si yo puedo decir que puede suceder o no, tiene que ayudar al que realmente está. O sea, estas son cosas generales, teoremas generales. Si en general los bioquímicos tienen una red y quieren estudiar eso y quieren a full hacer eso. Los físicos típicamente simulan, y simulan millones de cosas, pero simulan todas las soluciones. Yo digo, no hace falta que busques todas las soluciones hasta que llegan a steady state. También podés mirar nada más los steady states y operar sobre eso. Obviamente para que sea efectivo hay que juntarse y juntar las dos. ¿Están buscando el equilibrio sin importar la estabilidad? Bueno, después está el problema de la estabilidad, pero el problema de estabilidad es complicado también, porque es fácil. Si yo te doy el punto, si el jacobiano tiene todos los autoridades negativos, chiche bombo. Primero el punto no te lo damos, porque el punto es cero de ciertas Fs. El punto no lo tenés, está implícito, ¿está bien? Pero hay unos teoremas hermosos que son también clásicos. Hay un método de Ruth Hurwitz que te permite, si tenés el polinomio característico del jacobiano, que hay que modificarlo porque acá hay leyes de reacción, pero se puede, esencialmente te dice, sin encontrar las raíces, si todas las raíces tienen parte real negativa o no. Pero además todavía hay muchos parámetros que están flotando y es muy complicado, pero se puede hacer. Las herramientas estándar en los libros son en 2 variables y el punto lo tenés. Y en general hay gente que está trabajando con esto, pero también hay que ingeniárselas bastante para poder hacerlo. Sí, importa la estabilidad. Esto lo voy a pasar por arriba. Lo único que les quiero mostrar de esto es que esto es un paper en el Journal of Algebra, aunque parece un paper de análisis. Lo que hicimos acá es decir, empiezo con un sistema y en vez de multiplicar por t a la alguien, multiplico por gamas, y los gamas los quiero mover en un abierto. ¿Está bien? La diferencia es que dice, si tengo mis exponentes, que aparte pueden ser reales, ni siquiera pueden ser suma de exponenciales, no hace falta que sean monomios con exponentes enteros. Y entonces, si tengo una subdivisión regular que tiene p símplices y están positivamente decorados por la matriz, que eso lo miro con los determinantes, entonces voy a tratar de buscar, empiezo con un sistema que tiene coeficiente c, quiero cambiarlo, pero quiero mover los gamas en un abiertito. ¿Cómo hago para definir ese abierto? Bueno, en vez de mirar un h que de esta subdivisión, miro todos los h's que contienen a esos símplices en la subdivisión. Y eso es un cono, y ese cono está definido por ecuaciones lineales. Esto quiere decir mr1 por h1 más mr2 por h2 más mr igual 0. Y tomo estos m que dan las ecuaciones lineales del cono de todas las h's, que dan una subdivisión que contiene estos símplices. Y esos m que acá son lineales los pongo como exponentes, menor que algo suficientemente chico, esto es difícil de leer. Pero digamos, si estos gamas elevado a las cosas que definen el cono que da la subdivisión son suficientemente chicos o grandes, pues esto podría ser negativo, entonces, modificando con esto, voy a tener por lo menos soluciones positivas no degeneradas. La diferencia, en vez de una curva, muevo los gamas en un abierto. Entonces, acá dice, aún si para decidir si dos símplices son parte de una misma subdivisión regular es algorítmico. Con los tamaños que nosotros tenemos es casi imposible, y aparte a veces lo queremos hacer para todo n, para agregar. Entonces el truco que encontramos es que si uno tiene dos símplices, y tengo en este caso un eje en común, en general que tienen una faceta en común, una cara de codimensión 1 en común,
Si tengo dos, en este caso, dos triángulos con un eje en común, la unión no tiene por qué ser convexa, pero sin embargo siempre hay una subdivisión regular que contiene a los dos. O sea que si yo puedo decorar estos dos, entonces puedo deformar mi sistema y hay un cono no vacío de alturas que me van a dar estos dos y puedo deformar mi sistema y tener al menos dos soluciones, o sea, tener más de una, asegurar que hay al menos dos. Y en realidad, como si no hay nada en el borde, usando teoría de grado, se puede ver que si hay dos, hay tres. Pero bueno, después saber si hay más que tres es muy difícil. Pero por lo menos permite decidir, hay una sola o hay más de una. Y en realidad es complicado porque hay los polinomios no tienen coeficientes genéricos y cuando hago estos cambios que hay que hacer en el medio, tengo que parametrizar, meter adentro de las ecuaciones y me quedan unos coeficientes que son funciones racionales a los coeficientes originales, tengo que ver que si puedo escalar acá, puedo escalar al principio, y etcétera, y en realidad también volvemos a usar la estructura que sabemos de estos sistemas Messi, porque si no también es imposible de manipular en redes grandes interesantes. Entonces, por ejemplo, lo hicimos en cascadas con n niveles. Y lo que es interesante para mí es que encontramos regiones donde seguro hay, lo llaman multiestacionaria, al menos dos soluciones positivas, y las condiciones salen de la combinatoria, de lo que les decía, ¿no? Y sin embargo tienen un sentido biológico interesante. O sea, es sorprendente que salgan de una cosa combinatoria, pero es interesante. Acá el número total de variables realmente crece con n. Y el único caso donde pudimos encontrar realmente más de 3 es en el caso de, ¿se acuerdan que yo les mostré lo que era una doble fosforilación? Pero uno puede, la gente estudia eso, pero con n fosforilaciones secuenciales. Primero adquiere un fosfato, 2, 3, etc. Entonces miramos ese sistema y lo que logramos hacer es reducirlo a uno más chico y extrapolar, en dos variables extrapolar. Logramos probar que estos sistemas, hay una región abierto del espacio de parámetros, donde hay por lo menos n estados estacionarios positivos de la misma clase o n más 1, n o n más 1 dependiendo si es par o impar. Y lo que es interesante es que con técnicas totalmente distintas de lo que se llama Singular Perturbation Theory, de perturbación singular de ecuaciones diferenciales, otra gente no encontró un abierto, pero encontró parámetros donde también da este número de estados estacionarios, acá no en una región abierta, sino encontraron parámetros específicos. O sea, encontraron n o n más 1, pero en realidad la conjetura es que puede haber 2n menos 1, lo que está demostrado hasta n igual a 4. Y no tenemos manera de probarlo por ahora, y lo que pasa es que creemos que cualquiera de estas técnicas de reducir el sistema para poder estudiarlo nunca nos va a dar 2n menos 1, que para poder tener ese número, o sea, pues encontramos en un sistema más chico n o n más 1 y lo extrapolamos, pero creo que cualquier sistema más chico, por lugares totalmente distintos de achicarlo, no pasan de n, y nadie sabe cómo demostrar esto en general. Esto me lo voy a saltear. Les quería contar de esto, pero me lo voy a saltear. Voy a hablarle de otros abordajes computacionales. Hay métodos que usan teoría de grado, que algo les comenté para pasar. Usan software simbólico, esto es para geometría real o para conjuntos semialgebraicos. Esto es generalmente sobre cualquiera, pero elimina variables simbólicamente. Hay métodos que llaman de geometría tropical para separar, o sea, típicamente lo que dicen es que hay fast reaction y slow reactions, que hay algunas que son más rápidas y otras más lentas, entonces hay una idea de cómo hacer para separar las reacciones en rápidas y lentas, y usan herramientas que llaman geometría tropical. Hay otros métodos, después uno traduce y aparece un cierto jacobiano que uno tiene que probar si ese jacobiano enorme puede ser menor que 0, entonces es que puede ser multiestacionario. Si no puede ser menor que 0, no puede, y es una función enorme, muchas variables, que uno quiere probar que es mayor o igual que 0. Entonces la manera estándar de probar para un polinomio en muchas variables que es mayor o igual que 0 es probar que es una suma de cuadrados, pero eso es difícil y no siempre tiene por qué ser así. Y hay gente que está usando otra cosa llamada lo que es SONC, que es otra manera en optimización de poder decidir si un cierto polinomio es mayor o igual que 0 o no. Hay muchas cosas que tratan de extender desde subredes
Hay gente que usa geometría algebraica llama numérica para poder aproximar las diferentes regiones del espacio de parámetros, pero por supuesto esto se puede hacer con un número de variables restringido. Últimamente hay un paper que otro día se lo mandé a Batu, que tratan de usar Machine Learning para aproximar las regiones en el espacio de parámetros donde en cada componente conexa el complemento, el número de soluciones positivas es la misma, pero también la dimensión es enorme, pero trata más o menos de dibujar en qué regiones pueden aparecer y solo lo pueden hacer con dimensiones chiquitas. Esto que os contaba usando parámetros críticos en Singular Perturbation Theory. Acá tratan de estudiar si la región de parámetros donde es multiestacionaria es conexa o no, aunque no la puedan descubrir. Medio para la idea es, esencialmente, hay alguna cosa que es lo que está produciendo la multiestacionalidad, o hay de múltiples razones. Entonces voy a terminar contándoles 3 desafíos actuales, cosas que no sabemos probar. Bueno, la primera es lo que les decía recién, que en general, o sea, no solo en este contexto de redes bioquímicas, es muy difícil dar cotas positivas para el número de cotas superiores precisas, estaba tratando de traducir ya, cotas superiores precisas para el número de soluciones positivas de sistemas ralos. Ralos quiere decir con ciertos monomios prefijados. Por ahí pueden ser pueden ser sistemas lineales, pero en sistemas lineales ya sabemos cuántas soluciones positivas puede tener si son finitas, puede tener más de una. O digamos, típicamente no son. En una variable está la regla de Descartes, que es preciosa, y nosotros lo generalizamos un poco cuando hay n más 2 monomios en n variables, y ya esa generalización es complicada, es precisa, es ajustada, pero es muy complicada y no se sabe cómo seguir. O sea, hay algunas cotas, estas en términos de lo que el mixed volume es ese 8 que les mostré en ese dibujito amarillo, y hay otras cosas de geometría algebraica que se llaman los cuerpos de Newton o Kunkov, que también se pueden usar en ciertos casos, pero esto es sobre los complejos también. O sea, hay varios métodos, pero ninguno permite por el momento demostrar que la conjetura que el número, la cota superior precisa para el n fosforilaciones es ese número 2n-1. Tampoco les hablé de oscilaciones. Oscilaciones generalmente se estudian a partir de lo que se llaman las bifurcaciones de Hopf, que quiere decir que el jacobiano, como les digo, hay que adaptarlo porque están estas leyes de conservación, o sea, el jacobiano tiene determinante 0, pero adaptado, restringido a lo que tiene que ser. La pregunta es si uno puede encontrar el caso más simple de una bifurcación, o sea, si todos los autovalores tienen parte real negativa, el 0 es estable, entonces el sistema dinámico es estable. Entonces lo que puede pasar es que una sola venga y atraviese el eje de manera transversal, o sea, que haya tengo un parámetro que se está moviendo, para un valor del parámetro me da un par de soluciones complejas conjugadas y las demás siguen negativas y de golpe se pone positivo. Eso se llama una bifurcación de Hopf. Y entonces hay, en particular esta gente que está acá, están trabajando en esto, pero dieron una charla el mes pasado, en julio, en un congreso en Holanda, y ellos tienen ejemplos. Estuvieron ejemplos con muy pocas reacciones y pocas variables, pero mirando eso uno quisiera extrapolar un teorema. Y es tan sutil, y yo les pregunté, le digo, ¿se puede extrapolar algo? Me dice, el mismo nos preguntó al referido, no, yo no fui el referido de ese paper, pero mostraron los ejemplos, y es súper sutil. O sea, para mí la idea sería, así como nosotros muchas otras cosas las pudimos sacar de la estructura, si algo de la estructura dice si esto puede aparecer o no, pero es terriblemente sutil. O sea, los ejemplos y las cosas que hay ahora y hay mucho por investigar, solo que uno querría tratar de entender, y hay una conjetura muy concreta, que es el two-side, de las 2 fosforilaciones que les mostré al principio. Cualquier simplificación no tiene oscilaciones. No es posible encontrar soluciones oscilatorias. Entonces la conjetura es que no se pueden encontrar soluciones oscilatorias, pero nadie lo puede probar. El caso más simple
O sea, uno de las maneras de abordarlo se reduce a probar que hay un polinomio gigante con 22.000 y pico de términos positivos y 20.000 y 2.000 y pocos términos negativos. Pero hay que demostrar que esos términos negativos no dejan igual que el polinomio, los positivos no los dejan que el polinomio se vuelva negativo. Pero es demasiado grande y nadie o sea, es concreto, hay un polinomio concreto, acá está, tengo que probar que nunca puede ser negativo en el ordenante positivo y mucha gente inteligente todavía no lo puede hacer. Están trabajando en esto varios. Y la última cosa con la que también es una de las preguntas más importantes de la dinámica y todavía no está la respuesta, es una cosa que se llama la conjetura del atractor global, que vale para lo que llaman sistemas complex balance. En química dicen que las reacciones deberían ser todas reversibles. Acá dice, bueno, hay explicaciones por qué se pueden simular no reversibles, o porque la flecha es muy chiquita, o porque hay cosas que no se están modelando, etc. Pero son todas reversibles. Y hay una cosa que se llama detail balancing, que no es que solamente tengo un estado estacionario que es cero de todo, sino que es cero de cada, miro nada más que cada cachito de A2 y pongo que de esos cachitos A2 escribo la reacción ahí, y todas esas tienen que ser cero. Entonces lo que se puede probar en ese caso es que hay una solución positiva y es un atractor local, es estable. Pero nadie sabe probar que en realidad es un atractor global de la dinámica, porque hay estados estacionarios en el borde que podrían atraer. O sea, la mayor conjetura es que en ese caso, por ejemplo la red esa de McKeithen que les mostré al principio es un ejemplo, todo el mundo cree, y había una supuesta demostración en los 70 que tenía un agujero, y sigue abierto. El que esencialmente está trabajando es George Creation, que estuvo acá en el 2008, dio un curso. Bueno, ahora sí les agradezco mucho por estar acá. Los dejo con este corazón que necesita matemática para dibujarse. Pueden bajar el programa de acá o de nuestra página del DM Moebius. Gracias. Bueno, muchas gracias Alicia por esta linda charla. Bueno, ¿no sé, alguna pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta. Gracias. ¿Qué se espera biológicamente? ¿Que lo que vean sean los estados estacionarios? ¿Eso es lo más natural o qué es lo que...? Mira, cualquier cosa que midan en general, o sea, pueden ver oscilaciones de trayectorias, eso las ven, pero típicamente las oscilaciones vienen de un estado estacionario que, bueno, puede ser más complicado que una bifurcación de Hopf. Hay varios tipos de bifurcaciones que se pasan varios, pero típicamente las oscilaciones emergen de estados estacionarios con cierto comportamiento de las raíces del jacobiano. O sea, aun cuando observen oscilaciones, tiene que ver con los estados estacionarios. Y si ven una trayectoria que va hacia algún lugar, seguro que el límite es un estado estacionario. Cuando miden algo y ya llegó, o sea, ellos también miden cosas transientes. Nosotros no podemos realmente decir, o sea, podemos asegurar si hay oscilaciones, pero no podemos. Mucha gente estudia también dinámica transiente, qué pasa al principio, qué sé yo, digamos. Pero si uno mira en la dinámica final, está realmente llevada por lo que pasa con los estados estacionarios. Sí, más que la pregunta era, me sorprendió mucho eso que dijiste de las oscilaciones, que se reducía a un polinomio solo gigantesco. ¿Hay alguna idea de explicar por qué? Sí, hay un teorema divino, como yo les contaba, es un teorema de Routh-Hurwitz, ¿no? Que esencialmente tiene, o sea, que uno tiene el polinomio característico, y entonces quiere decidir si todas las soluciones del polinomio característico tienen parte real negativa, ¿no? Eso sería estabilidad. Agarro el polinomio característico del jacobiano. Tiene parte real negativa. Y entonces, suponiendo que el coeficiente principal es positivo, eso se traduce a que ciertos polinomios, o sea, hay una matriz que se construye poniendo los coeficientes pares, los coeficientes impares y desplazados, que tiene que ver con una resultante de la matriz de coeficientes pares, del polinomio, la suma de los coeficientes pares o impares, y tiene que ver con ciertos grados y con ciertos signos de eso. Y hay un menor finalmente que tiene que ser cero. Entonces hay que estudiarlos para decidir si existe esto, si existe una bifurcación de Hopf, o sea, un estado estacionario así, hay que mirar signos de polinomios.
Bien, gracias. Pero lo dice de manera implícita, o sea, sin calcular cuáles son. En realidad, lo que es precioso es lo siguiente, que si yo pongo f fijo constante, si pongo f dependiendo de la constante igual a 0, eso en general no se parametriza. Pero si miro el espacio de todos los x y k's, tal que esto es 0, lo miro los ceros, pero en el espacio de los x y las k's, esto se puede parametrizar. Entonces, en realidad lo que hacen es lo podría explicar si escribiera en el pizarrón 3 minutos, pero lo voy a evitar ahora. Pero viene de eso de que si hay una solución, el vector de monomios tiene que ser un punto en el núcleo y que tiene que ser positivo. Entonces se toma los puntos positivos del núcleo, que es un cono, se parametriza ese cono, bueno, hay que escribirlo bien, pero entonces lo llevan a parametrizando esto. Entonces se llega a poder estudiar si hay un polinomio que depende de todos esos parámetros, que tiene tal signo, entonces uno puede deducir eso. Gracias. Para que se escuchen el video. ¿Hay algo aleatorio atrás de esto o no? En esta modelización no, o sea, realmente cuando hay pocas moléculas, o sea, la gente mira boundary state en el borde, pero realmente si alguna es muy poca, habría que poner los sistemas aleatorios, habría que poner algo aleatorio. Aparte, cuando hay menos que una molécula no puede haber reacción. O sea, hay toda una rama que estudia cadenas de Markov y hay toda una modelización similar que también es bastante clásica y trata de comparar estados estacionarios de esas redes con esto. No, porque el concepto de balance detallado es muy popular en el proceso de Markov, entonces pensé que de repente hay atrás una medida de un proceso que describe, digamos, lo microscópico, moléculas microscópicas, que vos estás mirándola de lejos y ves todo el... Seguramente. Sí, las ecuaciones son la descripción macroscópica de eso, de las moléculas que se juntan. Seguramente. Okay. Seguramente. Seguramente. O sea, y lo que prueban, tal vez se lo diga mal, pero lo que prueban con esta versión de detail balance o complex balance en el caso estocástico, lo que prueban es que hay un estado estacionario que sería como el equivalente de este único positivo y que tiene una forma que debe tener que ver con esas cosas que vos decís. Gracias. Yo ¿podés poner la transparencia anterior con la conjetura? Que me quiero sacar fotos por un lado. Y la conjetura es que no hay otros equilibrios o que no hay otros equilibrios estables. O sea, está demostrado que hay uno solo positivo. ¿Está bien? O sea, fijo cualquier T y hay uno solo positivo. Pero podría haber en el borde. Hay ejemplos donde en el borde aparece. O sea, y lo que la conjetura, y se sabe demostrar usando una función de Lyapunov, es fácil demostrar que ese estado de equilibrio es estable. Y todas las simulaciones atraen cualquier trayectoria, pero no está demostrado que atraen globalmente todas las trayectorias. Claro, no, pero podría haber muchos otros equilibrios que no sean estables y entonces... No hay un solo equilibrio, hay una sola solución positiva algebraica. Hay un solo estado estacionario, aunque no sea estable, hay un solo estado estacionario positivo. Una sola solución positiva del sistema F igual a 0 Tienes un único equilibrio y es estable. Es un único equilibrio y es estable. Entonces, ¿por qué no atrae a todo? Porque podría estar convergiendo a uno estable en el borde. Las cosas en el borde. Se podría estar yendo para el borde. No puede llegar al borde, pero podría ir para el borde. Y hay muchos ejemplos donde hay en el borde. O sea, yo en un momento que nunca tuve tiempo de pensarlo, la manera de pensarlo es que los del borde en esta dirección no pueden ser estables, que no pueden, claro, que tienen que repeler en esta. Parece fácil, pero nunca tuve tiempo de pensarlo. Pero yo pienso que esa es la manera de solucionarlo. Pero después hay Krashen lo que está tratando de trabajar, lo que se llama differential inclusion. Que el borde no atrae en esta. Que al borde no atrae en esta dirección, porque si estás en el borde, en esta dirección atrae, porque el sistema lo restringís a poner otras variables a 0. Acá sigue siendo detail balance o complex balance. En esta dirección atrae, pero tenés que probar que en la que va para adentro del hortante no atrae.
No sé si se entendió. O sea, vos si estás en el borde, estás acá con una variable igual a 0, si te restringís a esta variable igual a 0, en esta dirección atrae, pero tenés que probar que no atrae para acá, cuando te vas para adentro del hortante. Yo pienso que, o sea, yo una vez lo empecé a pensar y lo dejé, como había mucha gente pensando, no sé, ahí lo abandoné, pero habría que hacerlo porque está ahí. Krashen lo que propone es usar lo que se llama differential inclusions, que es como una generalización de ecuaciones diferenciales, que es cierto, está en un cierto cono, hay una teoría un poco más general. Y teóricamente hay una demostración que él hizo, pero todavía tiene varios gaps y no están llenados. Sí, es como enervante porque está ahí al lado y podés demostrarla, te vas a hacer famoso. ¿Sí? Sí, te vas a hacer famoso. Sí. Te puedo mandar referencias mejores que... Primero lo tenés que demostrar, después te haces famoso. ¿Alguna otra pregunta?